Epístola a los Hebreos. Los roles de Jesús de profeta, rey, sacerdote. Vamos a ver esto de sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿De qué se trata lo de Melquisedec? ¿Por qué Jesús es sumo sacerdote? ¿Y por qué son roles? Vamos a analizar la epístola a los Hebreos, capítulos 5 y 6. Vamos a ver de qué se trata. Seguimos entonces con la epístola a los Hebreos, capítulos 5 y 6. Vamos a leer, ya habíamos leído hasta el 4. Recordemos que el autor de esta epístola, de esta carta, la envía, la tiene como destinatario el pueblo hebreo, el pueblo judío. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a notar que todo lo que se dice está teniendo presente que la persona que escucha sabe de qué se trata el tema del Antiguo Testamento, contextos judíos, contextos hebreos. No es solo para, sirve para los gentiles, pero ellos, los gentiles, no eran a quienes iba dirigido. Para un gentil, un no judío, bueno, primero tendría que interiorizarse todo el entorno judío de la Torá y qué sé yo, para poder estar al nivel de poder comprender de qué se trata lo que se dice aquí. Así que esto es muy importante al escuchar esta carta. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice y a partir de ahí vamos analizando. Estamos en Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Aquí habla de que el sumo sacerdote es elegido, es tomado de entre la gente, obviamente, tanto en el pueblo hebreo como en el pueblo pagano. Grecia, Roma, era de la misma manera en las otras culturas también. Siempre fue tomado entre los hombres, porque ¿de qué otro lugar se va a tomar al sumo sacerdote? Jesús es un caso especial, pero está hablando de lo normal hasta ese momento. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres, o sea, representa a los hombres ante Dios, ante los dioses para aquellos sumos sacerdotes paganos. Aquí está hablando del sumo sacerdote judío, pero la situación es la misma. Está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados y por estar también él envuelto en flaqueza. Fíjense que dice, puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. O sea, nos habla de que cualquier sumo sacerdote extraído del grupo humano va a sentir empatía por la humanidad, por su grupo, por su localidad, por su pueblo, porque él también es parte de ese pueblo y va a sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza, ¿no? Él es parte de ese grupo al que defiende e intercede ante Dios para pedir perdón por los pecados de su grupo. Y entonces dice, y a causa de esa misma flaqueza, debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. El sumo sacerdote, al ser parte de la comunidad y ser parte de la flaqueza de su comunidad y del mismo, así como pide por su grupo, también pide por sus pecados, por los de él, ¿no es cierto? Y entonces dice, y nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios. ¿De qué está hablando acá? Bueno, está hablando de que para ser sumo sacerdote era necesario o es necesario un llamado de parte de Dios. Ahí tiene que haber un llamado. Esa persona que dice, yo quiero ser sacerdote y me ofrezco para sacerdote, estoy sintiendo un llamado de Dios, ¿no? Dios está llamando a esa persona está sintiendo un llamado y por eso quiere ser
sacerdote y sumo sacerdote. Nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Aquí habla de Aarón. Si no se es judío, si no se es hebreo, si no se ha leído la Torá, no sabemos quién es Aarón. Entonces el modelo del sacerdote es Aarón, que ha sentido el llamado de Dios para tal asunto, ¿no? Un levita, Aarón como parte de la tribu de Leví. Entonces nos habla, de igual modo tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. ¿Y quién le dice esto a Jesús? Esto se lo dice el Padre. Vamos otra vez, hemos leído en esta carta, en esta epístola, el primero y segundo capítulo, 1 y 2, que hablaba mucho sobre el tema de los roles de Jesús como divinidad. En el 1 y 2 de Hebreos nos habla bien de que Jesús es Dios. Para aquellas facciones cristianas que no creen que Jesús es Dios, bueno, Hebreos 1 y 2 deja muy claro que Jesús es Dios. Directamente el autor de la epístola lo llama oh Dios directamente. Y después habla de que el Padre es una jerarquía por encima del verbo y que es el que le dice lo que hay que hacer. Pero el verbo sigue siendo Dios. Entonces aquí en este capítulo de Hebreos vuelve sobre el asunto. ¿Quién le dice a Jesús que sea sumo sacerdote? El Padre. Entonces ahí volvemos sobre el tema de Yahvé. ¿Qué es Yahvé? Yahvé es la razón, el Padre es la razón, fuente de toda razón y justicia, la razón, el verbo, la palabra de Dios y el Espíritu de santidad o el Espíritu Santo. Entonces, vamos con esta imagen tan sencilla tengo una caja donde está Yahvé. Tengo una caja y que dice Yahvé. Abro la caja de Yahvé y ¿qué me encuentro adentro? La razón, el Padre, la palabra de Dios, el verbo que asume el título de hijo y el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo que proviene tanto del Padre como del Hijo, tanto de la razón como del verbo. Cierro la caja y de vuelta es Yahvé. Yahvé es las tres cosas. No es que Yahvé es el Padre, no. Yahvé es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yahvé es la razón, el verbo y el Espíritu de santidad. Todo ello es Yahvé. ¿Y dónde estamos nosotros? Manifestados allí, en Yahvé. Entonces, volvemos. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdote. ¿Quién es Cristo? Volvemos a lo que leímos en Hebreos 1 y 2. Cristo es un rol del verbo al encarnar en la historia de la salvación. Cristo es ungido para ser sumo sacerdote, para ser Mesías, el ungido. En el Antiguo Testamento vemos que Dios elige quién va a tener este cargo o el otro y lo unge para que pueda hacer eso. ¿Cierto? Va el profeta y unge. A David lo ungió para que fuera rey. Y así Elías ungía a Eliseo. Un tema de Dios elige y luego es ungido para ese cargo. Entonces, esta situación de ungido tiene que ver con para qué es llamado. La razón, lo que llamamos el Padre, que es la razón de Dios, unge al verbo que ha encarnado y que se llama Yeshua en su encarnación. El verbo encarna y al encarnar su nombre es Yeshua, la salvación viene de Yahvé, y al ser ungido como Mesías adquiere el título de Cristo, el ungido, el Mesías.
Entonces, de igual modo, dice, tampoco Cristo se apropió él la gloria del sumo sacerdocio, sino que la razón, el Padre lo llama, lo envía a ese trabajo. Y entonces dice, sino que la tuvo de quien le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy en el bautismo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, en este momento. Pero él ya existía, ya estaba. Y el verbo existía desde siempre. ¿Cómo que te engendré hoy? Adquiere el título de hijo de Dios con el bautismo. ¿Cuándo se lo bautiza? Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y el Padre, la razón, habla y baja el Espíritu Santo en forma de paloma para tener una presencia del Espíritu Santo. Ahí tenemos la razón, el Espíritu Santo y el Verbo encarnado, los tres. Lo que llamamos Trinidad. No, pero la Trinidad es un invento romano que aparece con Constantino. La palabra Trinidad aparece en determinado momento para poder darle un nombre al asunto. ¿Cómo se llama este tema de que son tres, el Dios único? Tres, Trinidad. No, pero no hablaban de Trinidad antes. Bueno, porque la cabeza a veces no da y hay que esperar a que las cosas se asienten y encontrar palabras que representen ideas. Así nos va a pasar. En el futuro vamos a tener palabras que hoy no existían, ¿no? Celular, móvil, internet, telemetría. Bueno, esas palabras no existían hace 200 años, 100 años. No existía internet, no existía la internet profunda. Todas esas palabras se crean para poder representar nuevas tecnologías, nuevas ideas, ¿no? O sea, a ver, no es que la Trinidad es inventada en el siglo III. No, la Trinidad existe desde siempre. Adquiere un nombre en determinado momento. Empieza a llamársele Trinidad para saber de qué estamos hablando. Pero no porque se inventara en ese momento, sino porque la idea ya estaba de antes y se hablaba de el Dios uno en tres personas. Personas también es una palabra que queda chica. Ya vamos a encontrar desde la filosofía, desde el pensamiento, vamos a encontrar palabras mejores que las que tenemos hoy y las vamos a empezar a usar. Que puedan decir, no, pero aquello se creó en el siglo 32. Y no, lo que pasa es que no encontrábamos la palabra. Bueno, entonces, volvemos. El Padre, la razón, envía y le da este cargo, digamos, a Jesús como sumo sacerdote. Entonces dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Bueno, ahí tenemos que recordar quién es Melquisedec. Melquisedec es el rey de Salem, lo que sería luego Jerusalén. Jerusalén. Melquisedec era el rey de Salem cuando vuelve Abraham de rescatar a Lot y pasa por Salem, sale el rey de Salem, Melquisedec, y lo bendice y lo hace con pan y vino. Fíjense que ahí ya tenemos una prefiguración de Cristo, el rey de Salem, Melquisedec, que no se sabe de dónde salió, quiénes son sus padres, ni a dónde se fue, ni cuándo murió, ni cuándo nació, no se sabe nada. De la misma manera, de tal manera, prefigura a Cristo. Entonces, es el sumo sacerdote del Dios Altísimo que bendice a Abraham con pan y vino y Abraham le da el diezmo, ¿no? Y lo reconoce como sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Jesús adquiere este sumo sacerdocio a la manera o semejanza de Melquisedec, el cual, dice, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud
reverente y aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí está recordando el autor de la epístola a los Hebreos la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, cómo la humanidad de Cristo en ese momento clama al Padre, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía, si puedes, haz pasar de mí este cáliz. Hablaba de la cuarta copa del Pesaj que Jesús no había tomado en la cena de la Pascua. Todos los demás habían tomado las 4 copas del Pesaj y Jesús tomó la tercera y la cuarta no. Faltaba tomar la cuarta. ¿Dónde toma la cuarta copa del Pesaj? Crucificado de la mano del romano que le acerca vino agrio. Y ahí se cumple todo. Jesús le pide al Padre desde su humanidad que pase de la cuarta copa porque iba a ser un momento de gran sufrimiento. Suda tanto, transpira tanto en ese momento que parece que sangrara. No es que transpira gotas de sangre, ahí hay una interpretación que está mal. Transpira tanto en ese momento, sabía que lo que se venía, que transpira como si sangrara, dice, ¿no? Una cosa así tremenda. Entonces dice, aún siendo hijo, con lo que padeció o experimentó la obediencia. El verbo cumple absolutamente lo que la razón, el Padre, le envía a hacer. Anda y hace esto. Hágase tu voluntad y no la mía. Hago lo que la razón, el Padre, me manda a hacer y yo lo hago. El verbo, la palabra de Dios, que al encarnar cumple con todos estos roles. Cristo cumple con roles de ser profeta, sacerdote y maestro, ¿no? Esos son los roles de Cristo. El verbo cumple con otros roles de la historia de la salvación. Ser un judío, ser completamente Dios, nunca dejó de ser Dios, ser humano y ser el animal al sacrificio. Esos son los roles grandes de la historia de la salvación. Pero luego, como Mesías, como Cristo, vuelve a cumplir con determinados roles, munus, se llaman los muneras Christi, los roles del Cristo, sacerdote, profeta y maestro. Como vemos, es un tema de cajas dentro de cajas, ¿no? El verbo y la historia de la salvación dentro de los 4 roles representados por los vivientes de Ezequiel o los vivientes del Apocalipsis, que son los mismos. Y luego tenemos el Cristo, el Mesías, y otra vez una caja con profeta, sumo sacerdote, maestro, rey, ¿no? Jesús, el Cristo. Entonces, dice, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y llegado a la perfección, se convierte él mismo en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La causa de salvación eterna al morir en la cruz, pagar el rescate, rescatar a la humanidad y de esa manera llevarnos a todos al reino de los cielos, a la vida eterna. Proclamado por Dios, sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Otra vez, proclamado por Dios, ¿no? El Padre, la razón lo proclama, sumo sacerdote a este rol del verbo al encarnarse terrenalmente. Entonces ahí viene, no, ven que al final Dios de Jesús no es Dios porque Dios lo proclama sumo sacerdote. Bueno, es difícil, yo sé que es difícil, hay que hacer un esfuerzo, pero háganlo porque así se puede entender mejor. Es necesario comprender cómo el verbo, la palabra de Dios, ¿qué es Dios? La palabra, el verbo es Dios. Juan 1, en el principio era el verbo estaba junto a Dios, mirando a la razón, y el verbo era Dios. Así dice el griego, y el griego no dice
un Dios. Olvídense. Si alguno tiene una Biblia que cuando la abren dice un Dios, táchenlo ese un, en el griego no está. Entonces, y la palabra era Dios. Y se terminó. Es así. Entonces la palabra es Dios. ¿Tienen? ¿Y la palabra era un Dios? No. Saquen el fibrón, tachen el un, porque en el original no está. No está. Entonces, proclamado por Dios Padre, razón al sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec, Jesús. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, dice el autor de la epístola a los Hebreos, que pudo haber sido el apóstol Pablo. No se está muy seguro, pero todo apunta a que haya sido él, tal vez escrito por Lucas o por otra persona. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar. Fíjense cómo el autor de la epístola ya dice, mire, tenemos mucho para decir, todo esto que estoy diciendo yo y quién sabe cuántas cosas más que no me da la cabeza, difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento. Ya para aquella época era un tema comprender estas cosas, pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, el autor dice, ya deberíamos tener claro este asunto, le dice a los hebreos, también a aquellos que lo están escuchando, ya deberíamos saber este tema de los roles del verbo, ¿no? En razón del tiempo que ya venimos hablando sobre estos temas, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Fíjense que lo dice, ¿no? Tendríamos que saber estas cosas, pero ya tendríamos que estar instruidos en los rudimentos de los oráculos divinos. Y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Lo mismo que decía Pablo, ¿no? O sea, esto tiene que ser palabra de Pablo. Pablo decía lo mismo. No les da para comer cosas sólidas, les tengo que dar leche de chicos. Porque son cosas muy complejas. Vemos que cuando hablamos de los roles de la divinidad en la historia de la salvación, entramos en un terreno complicado cuanto menos, ¿no? El tema de los roles, los munera divinitas, el rol de la divinidad en la historia de la salvación, es un tema complejo. Cuando hablamos del munera Christi, los roles del Cristo, otra vez tenemos sacerdote, maestro, rey, profeta. Todos esos roles los cumple Jesús perfectamente. Esos son más fáciles por ahí de asimilar como roles del Mesías, del Cristo. Ahora, los otros roles que están un poquito más complejos, ¿no? El de ser Cordero de Dios, totalmente humano, totalmente Dios, y judío de la tribu de Judá, a veces cuesta un poco más. ¿Cómo va a ser si era Dios y ahora es hombre? Y entonces, ¿cómo que el Padre lo manda? Si Él es Dios, no debería ser, no necesita que nadie lo mande. Es complicado, ¿eh? Sí, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Así lo dice en esta carta a los hebreos, hagan un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo para entender esto y poder ahondar un poco más. Dice, pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, hay que hacer un esfuerzo para pasar de la niñez espiritual a la adultez espiritual, haciendo un esfuerzo para entender los roles de la divinidad, que es un paso interesante para llegar después a una adultez. Nos falta todo un montón para llegar a entender cosas tan complejas como esta. La Trinidad es un tema, ¿eh? Cuesta un montonazo y no sé si algún día lo vamos a entender. Por lo menos acercarnos a los roles de la divinidad y a los roles del Cristo, ¿no? Los roles de la divinidad en la historia de la salvación lo vemos en los vivientes de Ezequiel y en los vivientes del Apocalipsis. Esos 4 seres vivientes son los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Los munera divinitas, así latín. En los munera divinitas in historia salutis, los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación. Y los munera Christi, los roles del Cristo, ¿no es cierto? Rey, profeta, maestro, sumo sacerdote. Hay que tener en cuenta estos
roles, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el capítulo siguiente. Hebreos 6 dice: por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, Pablo, o quien sea, vamos a tomar como que Pablo es el autor para no complicarnos. Pablo dice: no volvamos otra vez a la gran lucha y pelea entre fe u obras, ¿no? El tema de obras muertas que no sirven para la salvación y el tema de obras de la ley mosaica o buenas acciones de amor al prójimo. Ya deberíamos tener claro que para entrar al reino de los cielos se necesitan buenas acciones de amor al prójimo. No, eso es un invento romano. Bueno, ahí Pablo está diciendo: vamos a tratar de superar este tema. Una cosa son las obras de la ley mosaica, que si no son obras de amor al prójimo, aunque sean obras de la ley mosaica, si has usado la ley mosaica para pasarte de vivo siendo un hebreo, siendo un judío, te pasaste de pícaro y usaste los grises de la ley para zafar y obraste mal, bueno, son obras muertas, no te va a servir. Tenés fe, ¿no? Sos cristiano, yo tengo fe. ¿Y obraste bien? No es necesario. ¿Cómo que no es necesario? No, pues yo tengo fe. Cuando llegue el otro lado van a pedir fe. ¿Tenés fe? Sí, adentro. No vas a entrar. ¿Por qué? Pues te faltan las buenas acciones. ¿Qué es más importante para entrar al reino de los cielos? Buenas acciones. ¿Tenés fe? Mejor. No tenés fe, las buenas acciones te van a permitir entrar igual. No, pero ¿cómo? ¿Entonces van a entrar los ateos? Sí, los ateos van a entrar. No, eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Cuántos millones de personas somos hoy en el planeta? 7.000 millones de personas, ya estamos rondando los 8.000 millones. ¿Cuántos son cristianos? El 17%. ¿Y el resto? Eso se mueren todos. Eso no existe. ¿Cómo Dios va a matar a todo el mundo y se van a salvar solo? ¿Qué es un club privado el cristianismo para una élite? No. Los bautizados van a ser un reino sacerdotal que lo vemos en el Apocalipsis. ¿Y el resto? Y el resto son parte de los salvados. ¿Se portaron bien? Se portaron bien. Listo. No, pero eso no tiene ni fe ni bautismo. Se van a salvar igual. ¿Por qué? Porque es una cuestión de buenas acciones de amor al prójimo. El ateo, en su corazón, siente la voz de Dios igual y por eso obra correctamente. Y entonces tiene una fe que ni él cree tenerla, ni siquiera sabe que la tiene, pero la tiene porque obra moral y éticamente correctamente. Ama al prójimo y obra en consecuencia. Entonces la fe la tiene, la negará, pero la tiene. ¿Te das cuenta? No se bautizó, no será de los sacerdotes, pero va a entrar igual. El resto, los bautizados, somos sacerdotes y por eso podemos tener la posibilidad de comer del pan de la presencia, por ejemplo. El pan de la última cena que se hace el memorial de Cristo en la misa, ¿no es cierto? Esto es lo que hacía la iglesia primitiva y por eso el bautizado puede acceder al memorial de Cristo del pan de aquel que reparte Jesús, que es ni más ni menos que el pan de la presencia, que solo los sacerdotes podían acceder. Por otro lado, hay varias cosas que el sacerdote puede hacer. Bendecir, ¿no? En un caso de que no tenemos un sacerdote a mano para bautizar, puede bendecir una persona. Y en un caso extremo de situación de vida y muerte, puede bautizar también un bautizado. En un caso extremo de que no hay nadie que lo pueda hacer. Bueno, entonces, volvemos. Sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjense que está hablando, haciendo toda una lista
de las cosas que no quiere seguir hablando, ya tendríamos que tener esto resuelto y lo seguimos conversando, el tema de la instrucción sobre el bautismo, en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay que leer Mateo 28. No, Mateo 28 lo agregaron. No, no lo agregaron. Mateo 28 está desde la iglesia primitiva y todos los documentos de la iglesia primitiva lo prueban. Tengo un video, Mateo 28, búsquenlo. No vamos a extendernos en ese tema, pero el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó Jesús, Mateo 28. Y está desde siempre la Didache, que es un documento del 60 después de Cristo, ya lo dice. A la par que se escribían los evangelios, a la par que se escribían las cartas, años 60 después de Cristo. La instrucción de los bautismos, la imposición de manos. ¿Cómo es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es por la imposición de manos que nunca se cortó desde aquel tiempo de la iglesia primitiva hasta el tiempo actual. La imposición de manos. Cada vez que había que delegar a un presbítero, un diácono, en la época de Pablo, de Pedro, se imponían las manos para delegar este puesto de sacerdote, de obispo, de diácono. Entonces era por imposición de manos. La iglesia no ha cortado nunca la delegación apostólica por imposición de manos, desde aquel momento hasta el día de hoy, y así va a seguir. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Otros temas que había grupos, aún dentro del judaísmo, que negaban la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Quién? Los saduceos. Los fariseos estaban de acuerdo, pero los saduceos no. Así que cuando le habla a los hebreos en general, también le está hablando a algunos que venían de facciones saduceas. Así que está diciendo, chicos, no hablemos más sobre el tema de la resurrección, de los muertos, el juicio, la imposición de manos, cómo se bautiza. Eso ya tiene que estar recontra asimilado. Dice, y así procederemos con el favor de Dios. Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo, cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia. Fíjense que aquí tenemos todo lo que la iglesia tiene hoy en día y que se dice, esos son todos inventos de los romanos, esto lo inventó Constantino un día que se levantó y se le ocurrió. Bueno, fíjense que no. Carta, epístola a los hebreos, y le está hablando a los hebreos. Esto es como un manual de la iglesia hoy. Y sin embargo, es la epístola a los hebreos. A pesar de todo, que alguien se renueve otra vez mediante la penitencia. La confesión y la penitencia. Pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a la pública infamia. Le está diciendo, ustedes que no quieren hablar sobre todos estos temas que ya tendríamos que tenerlos recontra claros, es como si crucificaran a Jesús de vuelta, otra vez, y les ponen a pública infamia. ¿De dónde viene la confesión? ¿De dónde viene la penitencia? De los hebreos. El pueblo confesaba al sacerdote hebreo, que confesaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote una vez al año hacía el sacrificio de expiación y le contaba los pecados del pueblo a esos dos animalitos. Uno lo mataban ahí, el otro lo llevaban muy lejos. Pero de ahí viene el sacramento de la confesión y el sacramento de la penitencia y la reconciliación, porque con la confesión y la penitencia se reconcilia la persona otra vez con Dios. Entonces, lo vemos que todo esto es como un manual de la iglesia, Hebreos, impresionante, Hebreos 6. Porque la tierra que recibe frecuentes lluvias y produce buena vegetación para que la cultiven, participa de la bendición de Dios. Fíjense qué interesante es esto, qué lindo. Porque la tierra que recibe frecuentes lluvias y produce buena vegetación para que la cultiven,
participa a sí mismo de la bendición de Dios. Por lo contrario, la que produce espinas y abrojos es desechada, ¿no? La cizaña y el trigo. Y cerca está de la maldición y terminará por ser quemada. Pero de vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. O sea, le está diciendo, chicos, pórtense bien, no sea que por negarse a la conversión al cristianismo terminen siendo quemados como la cizaña. Porque dice, porque no es injusto Dios para olvidarse de nuestra labor y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los conversos al cristianismo de esta iglesia primitiva, los apóstoles y todos aquellos primeros cristianos primitivos, los santos. Los servicios que les prestáis a los santos. Estos cristianos primitivos, los apóstoles, los primeros que llevaban la buena nueva. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin la misma diligencia para la plena realización de la esperanza, de forma que no os hagáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. La fe y la perseverancia en las buenas obras, en las buenas acciones. Fe y perseverancia heredan las promesas. ¿Qué promesas? La de la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? ¿Puedo reclamar un terrenito en el Estado de Israel? Yo que tengo fe y creo en Dios y estoy seguro de que estoy debajo de la promesa. ¿Puedo ir? No. El reino de los cielos, la tierra prometida es el reino de los cielos, la vida eterna. Si el pueblo hebreo lo entendiera, encararía distinto el reino de Israel. ¿Cuál es la tierra prometida? El Olam Abba, el mundo venidero, el reino de los cielos, la vida eterna. Ahí sí, anda a buscarte un título de propiedad para el reino de los cielos. Genial, eso sí. Pero en el reino de Israel, ¿para qué el Estado de Israel? Esa no es la tierra prometida. Seguimos. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, arriba de Dios no hay nada, juró por sí mismo, diciendo, sí, te colmaré de bendiciones y te acrecentaré en gran manera. Y perseverando de esta manera, alcanzó la promesa, pues los hombres juran por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento. ¿Para qué? Mediante dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta, que nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma y que penetra hasta más allá del velo, de lo que no terminamos de entender, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a semejanza de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre, más allá del velo, al lugar santísimo, ¿no? Al santo santísimo, más allá del velo en el templo, que representa aquello que está velado, que no logramos comprender, y allí es donde Jesús va al Padre, a la razón, a estar en comunión dentro de lo que llamamos Yahvé, Dios, ¿no es cierto? A donde entró por nosotros como precursor Jesús, nos lleva como humanidad al lugar santísimo donde está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, a semejanza de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Muy bueno la epístola a los hebreos, es muy interesante, muy profunda
mucha teología para leerla una y otra vez porque toca temas complicados, pero están muy buenos. Está bueno hacer un esfuerzo. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.